Aquí en Rumbo de la Tarde. Hoy es viernes, concluimos la semana y concluimos también nuestro listado de entrevistas con el amigo Tony Raful. Bienvenido, Tony. Buenas tardes, Domingo. Muchas gracias y saludos a todo ese equipo de ese gran programa. A Fafa, a Andrés, L. Mateo, a Leila, a todos los que participan y a Ricardo Nieves, por supuesto. Gracias, don Tony. Don Tony, mire, ¿cuál es su parecer sobre esta campaña tan atípica? Ha llegado en un momento sin precedentes, un momento sui generis para el país, en la que apenas a 2 meses, menos de 2 meses de unas elecciones, todos estamos obligados, incluyendo a los candidatos congresuales y presidenciales, al distanciamiento. ¿Cómo vamos a hacer campaña? ¿Cuál es su parecer? Bueno, realmente es una experiencia novedosa, o sea, cuando digo novedosa me refiero a que no tiene precedentes en términos de los procesos electorales en la República Dominicana, por supuesto. Es una situación que trasciende el proceso electoral, o sea, antes del proceso, después del proceso electoral. Estamos sufriendo la pandemia, la azota en este mundo, que flagela en estos momentos gran parte de la humanidad. Yo pienso que la humanidad está sufriendo los embates de este virus desconocido o que ha hecho, que ha transmutado, que está haciendo realmente ha creado una situación muy difícil para lo que ha sido el ejercicio tradicional, habitual, al ejercicio normal de la vida de los pueblos. Ahora bien, ante una situación como esta se nos presenta un problema muy grave. El problema grave es que no puede haber vacío de poder en la República Dominicana. O sea, la República Dominicana no puede estar en una etapa de desconocimiento, digamos, de las normas en las cuales se fundamenta el Estado y se fundamenta la gobernabilidad. Entonces, frente a ese drama, yo pienso que la Junta Central Electoral, o nosotros creemos que la Junta Central Electoral tomará las medidas del lugar en consulta permanente con los partidos políticos, con el liderazgo nacional, con todas las fuerzas sociales, para que de ninguna manera se impida o no se efectúen elecciones en la República Dominicana. El problema es cómo hacer las elecciones, o mejor dicho, las votaciones, cómo se van a producir estas votaciones. Y la campaña también, ¿cómo hacemos la campaña? La campaña, bueno, de hecho la campaña se ha ido desplazando desde el punto de vista público hacia otras áreas y esferas, digamos, que no son las habituales. Se hace campaña, digamos, a través de las redes, que es un mecanismo muy efectivo y además que llega a todos los sectores, ¿no?, del país, a toda, esta es una sociedad que se ha incorporado a la era digital. Por ahí hay un proceso abierto. Por supuesto, no es suficiente, hay reservas en relación con ese proceso, pero también digamos, se nos ha presentado una oportunidad también para que los líderes políticos nacionales, los candidatos electorales, aprovechen esta situación para demostrar su vocación de trabajo por el pueblo, su vocación de trabajo por el país, capacidad de colaboración, digamos, buscando métodos y medios atenuantes de los efectos de esta pandemia que ha golpeado tan duramente a la sociedad dominicana hasta el grado de que ha cambiado todos los patrones de vida en que nos desenvolvemos. Yo creo que ha habido un hecho, por ejemplo, fíjese que un candidato, por ejemplo, presidencial como el compañero Luis Abinader, que no dispone de los amplios y poderosos recursos del Estado Dominicano y de todo su servicio, sin embargo, ha desarrollado una campaña metódica, digamos, de servicio, de ayuda a la comunidad, ha estado presente, no de manera simbólica, sino de manera efectiva, por supuesto, con sus limitaciones, que ha demostrado su gran capacidad de identificación con el problema de la epidemia, de la búsqueda de soluciones para la epidemia y que además ha demostrado su gran capacidad. Luis parece en algunos momentos casi un presidente paralelo, no en cuanto a la disputa de sus poderes, sino en cuanto al ejercicio de su preocupación por la sociedad en su conjunto. Yo creo que Luis ha dado una formidable demostración de que no es un dirigente que se quede en su casa, que se está protegiendo, sino que está participando. Entonces, cuando hablo de Luis, lo pongo como prototipo de lo que podría ser, digamos, que podrían ser los dirigentes políticos dominicanos y específicamente los líderes o aspirantes presidenciales, de seguir ese ejemplo. Claro, con método, no politizando desde el punto de vista particular, sino dando demostraciones de interés por la solución de los problemas. Este no es un problema, digamos, fácil de conjurar. Evidentemente estamos en una situación que no sabemos exactamente cuándo estaremos en capacidad, digamos, de definir el problema de la pandemia en la República Dominicana. Me refiero a disminuir sus efectos catastróficos en la sociedad. Pero evidentemente
estamos avanzando. Evidentemente que se ha creado cierto nivel de conciencia en la ciudadanía que yo creo que hay que poner de relieve. Tony, oye una cosa, Tony. Yo estoy convencido de que el gobierno no quiere la solución de la crisis, sino que se prolongue. Que al gobierno no le interesa que celebremos elecciones, aunque no pueda asumir públicamente esa decisión. Que lo que quiere es que lleguemos al término del mandato sin que haya un equipo renovado, legítimamente escogido. Y desde ese punto de vista, entonces, Abinader anda en la calle, haciendo él un esfuerzo que yo espero promueva que toda la gente de él también salga para que sepa que si nosotros no imponemos que hay que hacer elecciones, aunque haya virus, no podemos entonces sorprendernos de que el gobierno salga con la suya imponiéndonos la continuidad y no la solución. ¿Qué tú crees de esa situación, Tony? Bueno, yo creo que evidentemente algunas acciones o algunas actitudes que ha tomado el régimen van dirigidas, digamos, como a poco interés en que las elecciones se efectúen dentro de la fecha que definitivamente ha establecido la Junta Central Electoral en conjunción con los partidos políticos. Pero el deber nuestro como organización y el deber de toda la sociedad es exigir de manera continua, de manera permanente, la celebración de que se cumple el plazo del 5 de julio, que además es una fecha histórica para la República Dominicana por su alto significado político. Pero además pienso que el deber de nosotros es hacer todo lo posible para no solamente que se efectúe esa fecha y se cumplan los canales legales establecidos, sino de que el gobierno tome conciencia de que hay un pueblo que está exigiendo, en la medida en que está luchando contra la pandemia, en esa misma medida está luchando porque no se produzca, digamos, una pandemia institucional en la República Dominicana que acabe y destruya con el Estado dominicano y con todo lo que somos como sociedad y lo que hemos sido a través de la historia. Y son cosas que se pueden conciliar hasta cierto nivel. Entonces, en ese sentido, yo no creo que sean contradictorias, incluso tomando las medidas del lugar, y quizás me estoy adelantando a lo que ya he acordado o se puede acordar, tomando las medidas del lugar, se puede producir la votación en términos ordenados, en términos de separación, en términos de que vote, como se ha dicho, en un horario, una cantidad de hombres ya de mayor edad, otros en otro horario y las mujeres en otro horario, para facilitar el flujo continuo en las votaciones, sin permitir, digamos, que haya una aglomeración congestionada que pueda favorecer, digamos, el contagio del coronavirus. Eso se ha hablado de manera muy clara. De hecho, la gente toma sus medidas cuando va a los supermercados. Los supermercados están llenos permanentemente. Hemos caído en una oleada consumista producto de la misma situación, y en los supermercados todo el mundo se cuida y todo el mundo guarda distancia y todo el mundo se lava las manos y todo el mundo lava el carrito y todo el mundo busca por todos lados. O sea, han creado una conciencia de sobrevivencia en relación con la pandemia. Lo mismo se puede aplicar en un momento tan cumbre como es el de darle continuidad al orden democrático en la República Dominicana, porque vamos a salir de esta pandemia, el país no va a perecer, la sociedad no va a desaparecer. Entonces tenemos que luchar en ese sentido. Yo creo que independientemente de lo que puedan pensar algunos sectores del gobierno o algunos sectores que creen que los favorece posponer indefinidamente el proceso electoral en la República Dominicana, aquí hay una conciencia vigorosa de la sociedad, se expresa en todos los lugares, en el sentido de preservar la fecha del 5 de julio y que ese día, tomando todas las precauciones que se puedan tomar y todas las medidas que ya la conciencia social ha asumido, ha incorporado a la sobrevivencia en la República Dominicana, podamos votar y tengamos por fin un nuevo gobierno, nuevas autoridades, una nueva visión del desarrollo humano y social de la República Dominicana. Tony, sí. Hay un escollo de cierta significación, porque es un 8% prácticamente de los votantes, que es el voto en el exterior. Yo acabo de oír en el mediodía, en los noticieros del mediodía, que la Junta Central Electoral ha pasado al Ministerio de Relaciones Exteriores las diligencias ante algunos gobiernos para hacer efectivo el voto de los dominicanos en el exterior. Y me preocupa. Primero porque hay dificultades objetivas, la secuela de la pandemia, por ejemplo, en un punto geográfico tan importante como los Estados Unidos, son
de enorme magnitud, unas secuelas considerables. No se saben hasta cuánto va a durar. Y por lo tanto es previsible que para julio quizá haya alguna restricción. Pero pasarlo a la Cancillería para que haga la Cancillería, nada más y nada menos, que yo creo que no va a tener muchísimo interés en agenciarlo ante los gobiernos pertinentes. No hay otros métodos, por ejemplo, tal y como se ha planteado, con empresas de correos que son muy poderosas y pueden transmitir datos y pueden colectar datos. Y además en una secuencia de votación que puede incluir un voto anticipado de 15 días, 20 días por correo, por ese tipo de correo especializado, la gente puede ir y llevar su voto, etcétera. Ciertamente no se han planificado otras posibilidades, sobre todo en los dos centros básicos que hacen el 8% de los votantes, que es Estados Unidos y España. No se ha visto. ¿Qué se puede, qué va a solucionarse para resolver esto? Sí, claro. Mira, esa votación es sumamente importante, pero además en la historia electoral, digamos, de los Estados Unidos, hay experiencias muy concretas y además el voto, se puede enviar el voto por correo a través, claro, de un método transparente que garantice el ejercicio pleno de la decisión de los pueblos, de los votantes. Entonces, todo eso se puede lograr. Lo que no se debe es impedir que esa inmensa cantidad de dominicanos en condiciones de votar, apta para votar, no lo haga, sobre todo en los Estados Unidos, que es el centro fundamental migratorio de la República Dominicana y que además constituye el elemento clave, digamos, de sostenimiento y envío de remesas a nuestro país, que es un elemento definitivamente importante, sino que además, solamente en Estados Unidos, bueno, en el exterior, hay más de 600,000 dominicanos en capacidad de votar, o sea, una cantidad sumamente importante que debe ejercer el voto, igual que en España, que son centros de mucha concentración de votantes potenciales en el próximo torneo. Lo que yo creo es que hay que tener sumo cuidado con eso. Primero, porque yo pienso que la Junta Central Electoral, cuando delega o cuando somete o envía a consideración de la Cancillería de la República, debe tener en cuenta que la potestad, el ejercicio, el arbitraje o la decisión final la tiene la Junta Central Electoral y los partidos políticos, no necesariamente la Cancillería, independientemente del área limítrofe en que ella se rige. Yo creo que hay que tener sumo cuidado con eso, porque entonces hay que tener cuidado también porque existe la idea de que sectores importantes ejercidos en el gobierno no les interesa la votación del exterior, sobre todo porque a través de diferentes evaluaciones, encuestas que se han hecho con los votantes del exterior, prácticamente hay una votación masiva de sanción a la actual política del actual régimen en la República Dominicana. Se calcula que sería una votación mayoritaria, pero masiva en términos impactantes, sobre todo en la ciudad, en el estado de Nueva York, donde existe la mayor concentración de dominicanos, y en los otros estados. En los estados norteamericanos hay cantidad importante de dominicanos. Es aplastante en estos momentos. Estamos prácticamente 4-1. Es una cosa impresionante y esos son los informes que tenemos. Y también en Europa, pero especialmente, por supuesto, en España. Entonces, es posible, y eso da lugar, lógicamente, a que haya conjeturas, a que mucha gente tenga suspicacias y piense que darle de larga a este asunto, negarle el derecho al voto a esos dominicanos sobre esa base, es injusto. Entonces, lo que hay que crear las condiciones. El voto puede darse de diferentes maneras. Y de hecho, en Estados Unidos, vuelvo y lo repito, hay una tradición del voto. Pero Tony, déjame decirte algo. Es que uno siente, porque mucha gente habla de 50 y pico de días que faltan, pero uno siente que la velocidad de la Junta para agenciar, dirigenciar las posibilidades de voto en el exterior va con gasoil. Ellos se mueven con gasoil. Y esto se requiere gasolina de avión para poderlo mover rápido, porque claro, si no, va a llegar el momento en que ya no va a haber ningún tiempo y va a haber que tirar las elecciones, porque un día más que Danilo Medina dure en ese gobierno es un gobierno ilegal, ya, totalmente ilegal. Claro, no, y en este país puede haber un enorme problema. Andrés. En eso hay consenso nacional. Se quebranta la institucionalidad y el país entra definitivamente en un caos institucional. Eso hay que evitarlo. Aquí tienen que haber elecciones el 5 de julio, tal como ha sido ya coordinado. O sea, yo creo que si siempre hay sectores que aunque no representen la totalidad de la voluntad política del Estado, del poder,
en estos momentos, pero siempre hay sectores beligerantes que juegan precisamente a este tipo de casualidad o a este tipo de eventualidad para prolongar inútilmente, porque tienen la idea de que en la medida en que se pospongan indefinidamente las elecciones, ellos podrían recuperarse desde el punto de vista electoral, lo que es hoy por hoy la correlación de fuerza en la República Dominicana. Las pasadas elecciones congresuales en la República Dominicana demostraron hacia dónde va la voluntad mayoritaria de la población, pero estas elecciones tienen un componente superior, es el desplazamiento de la estructura de la cúspide del ejercicio de mando en la República Dominicana, donde la situación se multiplica, o sea, se potencializa en el deseo de cambio en la jefatura del Estado dominicano que tienen la mayoría de los electores dominicanos. O sea, yo creo que hay que tener, hay que estar definitivamente vigilantes. Estoy de acuerdo, Andrés, estoy de acuerdo en el sentido de que esto no se puede dejar así porque se va perdiendo el tiempo, no disponemos de mucho tiempo, aunque alguna gente lo crea, y tenemos que darle la cara a este asunto. Yo creo que los partidos políticos tienen que insistir y tienen que mantenerse firmes y tienen que volver a discutir con los honorables miembros de la Junta Central Electoral lo que debe ser la definición del proceso del voto del dominicano en el exterior, fundamentalmente en los Estados Unidos y en España. Eso es definitivo. Sería como negarle a una parte sensible del pueblo dominicano su derecho a escoger y a elegir las nuevas autoridades. Muchísimas gracias, Tony. Gracias por conversar con nosotros aquí gracias, en Rumbo. Domingo, mi afecto y cariño para ti y para todo ese personal tan importante y tan prestigioso. Fafa, Andrés, Leida, Ricardo, todos ustedes que constituyen, yo digo, uno de los programas fundamentales por su decencia, por su ética y por los principios que enarbolan. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, don Tony. Siempre.